Seguimos aquí en Ojalá y ahora nuestra acostumbrada conversación con Ramón Tejada Holguín, que por cierto sigue apareciendo, ¿no?, los resultados de la última encuesta Gallup hoy. Y la del día de hoy trae la información, destaca, ¿no?, como información principal, el hecho de que por un lado los dominicanos y dominicanas nos sentimos esperanzados, seguros de que el país va por el buen camino, pero por el otro, entonces, nos quejamos de la situación, que es mala, que esto, o sea, cómo uno ve, como un analista como tú en este caso, Ramón, ve estos dos, lo comentamos, estas dos percepciones. Sí, lo comentamos el lunes, que siempre cuando se ven las encuestas, hay que entender que ese número que se está viendo ahí es el número de ese momento. Pero para saber si eso constituye, vamos a decir, un avance o constituye un retroceso o hay algún cambio, tú tienes que conocer otros momentos, es decir, otras encuestas. Y quienes hacemos encuestas en República Dominicana sabemos que es una tradición ya esa percepción negativa de la economía en República Dominicana. Es decir, si tú pones, si hace un histórico de todas las preguntas que se hacen, cómo va la economía personal o cómo va la economía del país, es muy raro cuando ese indicador llega a un 50% de gente que dice que va bien. Es decir, ya cuando tiene 40 es positivo. O sea, es algo que la gente, cuando dice 40%, que dice que las cosas van bien en términos económicos, ya sea la economía personal o la economía del país, es un elemento que se puede catalogar de positivo. Pero también en la economía, en ese aspecto, influyen otros fenómenos, además, no solamente los fenómenos políticos y estatales, sino también los fenómenos internacionales. Acuérdate que nosotros somos bastante dependientes de las economías, de la economía internacional, de la globalización en sentido general. Y entonces eso provoca que muchas veces, frente a determinadas situaciones estacionarias, la cantidad de personas que aquí recibe remesa es enorme, pues frente a una situación de esa naturaleza puede haber una percepción negativa. Ahí lo importante es ver, como te decía, el histórico, que no hay un deterioro en términos reales de la cantidad de gente que percibe la economía personal o del país como negativa, y sopesar el hecho de que la gente está diciendo que vamos por buen camino. Es decir, es como decir, a pesar de que hay esta situación, de que tengo esta situación, existe una conducción del Estado que nos lleva por buen camino. Y bueno, luego también está el otro indicador que ellos utilizan ahí, el de la pobreza, que dicen que hay poca posibilidad de salir de la pobreza de mucha gente. Bueno, pero eso también es parte del tradicional pesimismo en términos económicos. Y del panorama tradicional también, porque no es solamente el pesimismo en sí, porque ese pesimismo no es más que la interiorización y el reflejo de una situación real, material. Exactamente, de una situación real y concreta, y de una historia. Exacto. En República Dominicana los índices de pobreza siempre han rondado el 40%, 35%, no han sido pocos, igual que los índices de desempleo han sido altos tradicionalmente. De hecho, hay que ver cómo realmente en estos últimos 2 años cerca de 500,000 de personas han salido de la pobreza en el país, fruto de las acciones sociales de gobierno, etcétera, y quizás precisamente esos son la parte esperanzadora que se ve en la encuesta. Sí, que habla de un 60%. Pero ahí lo importante, yo insisto, siempre ahí lo importante es ver las tendencias. ¿Qué nos están diciendo estas encuestas? ¿Está subiendo la percepción de que el país va por buen camino o está bajando la percepción? Evidentemente está subiendo en algunos casos. ¿Qué nos dice en términos de la economía? ¿Está subiendo el pesimismo o va bajando? Bueno, hay mucho pesimismo,
pero va bajando. Pero va bajando. Es decir, no es un pesimismo que tú puedas decir el 90% de la gente. Solamente en procesos, en momentos, ¿saben cuáles momentos es que la gente tiende a decir que las cosas económicamente van un poquito mejor? En los momentos preelectorales. Y es por la gran intensidad que se da en la sociedad dominicana en términos políticos. Muchas de estas, las respuestas a esta pregunta y a esta variable, influye pero mucho la situación política y la participación de la gente frente a cuáles son sus preferencias. Estaba leyendo un estudio de una institución mexicana que le da seguimiento muy de cerca a las cuestiones de seguridad, porque este es otro elemento que está también presente en las encuestas, aquí el problema de la seguridad. Lo que leía allí, ellos hacen una evaluación de las 50 ciudades más violentas del mundo, o sea, menos seguras, por lo tanto. La República Dominicana está muy lejos de esas ciudades. La primera creo que es San Pedro de Sula, en Honduras. San Pedro de Sula, en Honduras. Centroamérica y creo que tiene 5 o 6. 5 o 6, incluyendo a México, que tiene varias. Bueno, Estados Unidos, que tiene 6 también, 5 o 6. Y Brasil, que tiene como 14, si mal no recuerdo. Es decir, nosotros estamos muy lejos de los niveles de violencia y de inseguridad que se vive en aquellos países, en esas sociedades. Es otro punto muy importante que hay que señalar. Eso te iba a decir. Tenemos que recordar que cuando haces una encuesta es una percepción. Es decir, cuando la gente dice el país va por buen camino, puede ser cierto o no. Es simplemente que la gente está percibiendo que el país va por buen camino. O sea, es una percepción. Igual cuando la gente dice la economía va mal, bueno, no son economistas, no te pueden hacer un análisis macroeconómico ni nada por el estilo. Están percibiendo que la economía va mal. Es decir, y bueno, si hay percepción, alguien podrá decir, bueno, eso significa que algo va mal en ese caso. Entonces, con respecto a la seguridad, es lo mismo. Es la percepción de todavía seguridad. Más percepción. La gente dice, miren, vean, ¿cómo se siente? ¿Usted se siente menos o más seguro que antes? La gente te puede decir me siento menos o me siento más seguro, dependiendo de una serie de hechos que pueden haber ocurrido muy en la sociedad. Concretos incluso. Exactamente, muy personales del entorno. O, por ejemplo, si para poner tu caso, si tú habrías hecho una encuesta, en aquel momento, ¿te acuerdas de aquella joven ingeniera, Francina, que la agredieron y que provocó un gran escándalo a nivel nacional y salió en toda la prensa? Cuando se estuvo dilucidando eso, si tú haces una encuesta en ese momento, tú puedes estar seguro que la gente se sentía menos seguro y que iba a decir que la seguridad era un problema mayor. Hay estudios que han demostrado, pero esos estudios de las 50 ciudades más violentas no se hacen con percepción, se hacen con datos duros. Con datos. Es decir, se hacen con cantidad de homicidios que han ocurrido en esa ciudad en un periodo de tiempo. Y se miden de la cantidad de homicidios en función de la cantidad de personas, 100.000 personas. O sea, ¿cuántos homicidios hay por 100.000 personas? ¿Por qué se hace así? Porque todas las ciudades, tú no puedes decir que en esta ciudad hubo 10 homicidios y en aquella hubo 10 y decir que son iguales, si esta ciudad lo que tiene son 5 millones y aquella tiene 100. Obviamente, aunque sean 10 homicidios, allí el impacto es mucho menor, porque estamos hablando de una cantidad por 100.000 homicidios insignificante, por 100.000 personas insignificante. Entonces eso ocurre con República Dominicana. Inclusive hay evidencias de encuestas que se han realizado y de los estudios de seguridad ciudadana y el observatorio que evidencian que hay menos delitos, que hay menos homicidios, que hay menos violencia en la República Dominicana. Sin embargo, no se mantiene, no se expresa eso todavía en la percepción de seguridad. Todavía la percepción de seguridad tiene altos y bajos. Inclusive en la encuesta, hay una encuesta que se hace cada cierto tiempo que se llama la LAPO, que trabajan ahí Rosario Espinal y Seligson, que la hacen a nivel de Latinoamérica. Y ahí tú lo puedes ver en varios estudios que ellos han realizado en el marco de esas encuestas, cómo la percepción de que nosotros somos un país inseguro es mayor aquí a veces que la percepción de Nicaragua, por ejemplo, o Managua, o Guatemala. Sin embargo, en términos de los datos duros, esas ciudades están entre las 50 ciudades violentas y no lo está la nuestra. Es decir, hay ese elemento de percepción. ¿Cómo combatir la percepción? Yo siempre he dicho que ahí el secreto está en la necesaria reforma policial.
en hacer una policía que acerque más al ciudadano, que cumpla más de su labor de policía comunitaria, porque creo que en República Dominicana la percepción de seguridad también está muy ligada no solamente a la situación de violencia que pueda haber en la calle, sino al hecho de que se sienten desprotegidos frente a ciertas acciones policiales. El 911, que ha venido a reforzar este elemento de seguridad en la República Dominicana. Sin embargo, la gente todavía, porque es también una cultura, Claro. cultura, o sea, Pero, el 911 es un sistema muy nuevo y sin embargo con un impacto tremendo en materia de seguridad para la gente. Y seguridad y en violencia doméstica, bueno, y en salud, obviamente, e inclusive en las respuestas rápidas a los accidentes de tránsito. Pero nosotros tenemos que recordar que en términos culturales los cambios son mucho más lentos que en términos reales. Claro. Es decir, todavía tú puedes hacer unos cambios bastante profundos, puedes tener una mejor policía, puedes tener un 911 que esté funcionando, y la mentalidad de la gente que se vaya acostumbrando a que las cosas son distintas va tomando tiempo. Eso va a tomar... Mira, por ejemplo, el 911 ofrece cifras que tú dices, eso es increíble, o sea, los niveles de satisfacción del 911 están por encima del 75%. Y cuando hablo de niveles de satisfacción, no me refiero a la gente que no ha entrado en contacto, me estoy refiriendo a la gente que ha entrado en contacto con el 911, que lo ha necesitado y se le ha dado respuesta. Es decir, están por encima del 75%, los niveles de satisfacción. Que si le pones satisfacción media por ahí, casi es el 90% de la satisfacción de la gente en cuanto a la respuesta rápida, en cuanto al tiempo, en cuanto a lo que se hizo. Sin embargo, todavía tú aparece personas que dicen, no, esto no va a funcionar aquí porque somos dominicanos. Porque ese es también el otro elemento negativo que nosotros tenemos, que muchas veces nosotros mismos, como dicen en México, nosotros mismos nos mangoneamos nosotros mismos. Nosotros mismos, o como diríamos aquí, nos aqueroseamos nosotros mismos. Cuando es al revés, nosotros tenemos una gran capacidad de hacer las cosas bien. Eso es dominicano, como que es un sinónimo de cosa mal hecha. Y es el tipo de cultura contra la que hay que seguir combatiendo, que viene de mucho tiempo atrás. De eso lo hablaron hasta Peña Valle, imagínate, Sí. con la imposibilidad de nosotros ser nación, José Ramón López, etcétera. Pero es un issue pendiente en la República Dominicana. La reelección cardea los ánimos en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí hay dos fuerzas que están pugnando, una que sí y una que quiere que no. ¿Superará el PLD como lo ha hecho en las crisis anteriores quizás, o en los temas anteriores que ha discutido? Aunque esta es una discusión que ya no está nada más dentro del mismo PLD, sino que está mucho más para allá. Bueno, yo creo que fuera del PLD, bueno, más bien, fuera de la dirección del PLD, no hay mucha discusión. Si te pones a llevar de la encuesta y de lo que se escribe y lo que se dice, más bien parecería que lo que hay es un reclamo de que se haga el cambio. Dentro del PLD sí hay alguna discusión, como se observa. Yo creo que hay que tomar en cuenta la historia cuando uno va a hacer este tipo de análisis. Y si hay algo que ha convertido al Partido de la Liberación Dominicana en el principal partido en este momento, y que tiene un 60% de las encuestas, de los votantes, según las encuestas, si hay algo que lo ha convertido en ese partido, ha sido precisamente que en los momentos de mayor nivel de confrontación dentro de esa organización, su liderazgo ha sabido reunirse, establecer reglas del juego y mantenerse unido en función de una decisión que tomen. Con esto quiero decir que ahí lo que habría que esperar es que el liderazgo, porque siempre entre los seguidores se dan discusiones un poquito más radicales, que el liderazgo, que en este caso estoy hablando en concreto de su comité político y sobre todo de las dos cabezas más importantes de ese partido, que son el presidente Danilo Medina y
el expresidente Leonel Fernández, se pongan de acuerdo en cuanto a cuál va a ser la decisión. Es obvio que hay que esperar que el presidente dé su mensaje a la nación del 27 de febrero y que a partir de ahí ya el Partido de la Liberación Dominicana haga su reunión y tome su decisión definitiva frente a eso. Pero es obvio que no puede obviar el tema de la reelección. El reclamo es amplio, tanto interno y de fuera es mucho más amplio. La ley de partido tiene antídotos para estas cosas. De ella habrá que hablar. De ella habrá próximamente, de la ley de partido y de la ley electoral que se han promovido. Lo que sí hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Las leyes no solucionan, son los comportamientos y las actitudes y los cambios. Las leyes pueden ayudar si se establecen ciertos parámetros, pero una ley no es garantía de que las cosas cambien. Así que el que esté esperando de que porque hay una ley de partido, de repente va a hacer que va a haber los violines y los partidos se van a portar bien, etcétera, que apunte para otro lado. Porque hay un comportamiento y una historia y una cultura política en República Dominicana que debe cambiarse en muchos de los aspectos de esta, pero no se cambia solo con una ley. Se cambia con comportamiento y con demanda de la ciudadanía. Además, una ley de partido no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos específicamente un tipo de ley de partido que reglamente en un sentido el partido. Porque te pueden pasar una ley de partido que al final de cuentas sea peor que lo que existe. Sí. Bueno, gracias Ramón Tejada Holguín por estar con nosotros compartiendo estos temas fundamentales del día a día de la República Dominicana. Ustedes quédense ahí porque continuamos con la agenda de Ojalá, que continúa ahora con su cita cultural cotidiana. El mandatario encabezó el acto de apertura de la quinta estancia infantil de las 250 que se construyen en el país. En su discurso central, el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, señaló que con la construcción de estos hogares para infantes, el jefe del Estado ha decidido privilegiar la política que ha sido denominada la revolución educativa en toda la República Dominicana. Porque de lo que se trata es de reducir la pobreza y la desigualdad. Siempre recuerdo, presidente, que usted decía que la pobreza no la creó Dios. La pobreza la inventó el hombre. Y usted, como un hombre responsable desde el gobierno, está combatiendo la pobreza y la desigualdad en nuestra República Dominicana. El hogar infantil albergará 226 niños dentro del plan Quisqueya Empieza Contigo, con un monto invertido de 35.609.241 pesos con 72 centavos. La señora Dayani Castillo González, madre de una familia beneficiada, expresó su agradecimiento al presidente Danilo Medina. Y con esta oportunidad que usted nos brinda de tener nuestros niños bajo un cuidado especial, nos permite trabajar y salir hacia adelante. Luego del acto, el presidente Medina, acompañado de las demás autoridades, se trasladó al Liceo Profesor Virgilio Casilla Minaya, del mismo municipio, donde hizo el corte de cinta para dejar inaugurado este centro educativo. El Liceo Profesor Virgilio Casilla Minaya albergará 770 estudiantes y fue levantado a un costo de 60.629.268 pesos. Los residentes además señalaron que afortunadamente el país cuenta con un gobernante como Danilo Medina y valoraron como positiva las obras que el jefe del Estado inauguró en los diferentes rincones del país a favor del pueblo. Nos sentimos muy contentas, muy orgullosas, gracias al Señor que estamos progresando un poco por la juventud para que puedan estudiar y puedan por lo menos dejar un poco la delincuencia que le hace bastante falta y hacía mucha falta un liceo. Primeramente le damos gracias a Dios
porque el gobierno se ha preocupado por lo que había prometido en su campaña política, de trabajar por la niñez, por los más desvalidos y por la educación. Bueno, nos va a favorecer mucho porque hay muchas madres pobres, muchos padres que no tienen con quién dejar sus niños y ahora sí van a poder salir a buscar el pan de cada día, porque van a tener un lugar donde saben que van a tener sus niños bien atendidos. Asimismo, los niños y la juventud de Los Alcarrizos recibieron con gran alegría su nuevo centro educativo. Nos sentimos bien ya que el señor presidente dio un gran esfuerzo en hacer nuestra escuela, porque las condiciones que estamos son muy precarias y los profesores. Y le damos gracias a este liceo. Yo me siento muy feliz por ese hogar. Eso es como un hogar para mí, muy bello y hermoso. Estoy muy feliz, gracias a él. Gracias al señor presidente por todo esto que está haciendo hoy por nosotros y siempre se lo voy a agradecer. Los moradores hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad dominicana a trabajar mancomunadamente en la misma dirección y con las mismas aspiraciones de progreso. La popularidad del presidente Danilo Medina continúa siendo bien valorada por el pueblo dominicano. Está nítido, está barata la gasolina. Yo veo al presidente muy bien trabajando y con la educación, tanto como con la agricultura, todo bien, excelente. Muy bien, muy bien. Bien. El mejor que ha pasado. Bien, bien. Bien. Bien, un poco entre los que cabe, lo que él ha podido hacer y eso, yo creo que lo veo bien. Bien, bien, bien. Oh, perfectamente bien. Yo lo veo bien. Buenísimo. Excelente, muy buen trabajo. Este sondeo se suma a los que ya han realizado otras casas encuestadoras, el cual demuestra que el presidente Danilo Medina sigue siendo una de las personas mejores valoradas en el país, en el continente y en el mundo. El 82.8% de los dominicanos aprueba la gestión de Danilo Medina, fenómeno que abarca partidos, edad, sexo, sección y región, según indicó la encuesta Gallup publicada por el periódico Hoy, la cual fue tuiteada por el portavoz del gobierno dominicano, Roberto Rodríguez Marchena, en su cuenta. Igualmente, la encuesta revela que el 72.8% de los dominicanos entienden que el presidente Danilo Medina gobierna para el bienestar de todo el pueblo, cifras que se constituyen como un hecho sin precedente en la historia política dominicana. El presidente Danilo Medina designó este martes a Rafael Chifino como coordinador ejecutivo para la reforma del sector salud, en sustitución de Humberto Salazar. La designación del galeno está contenida en el decreto 8-15, que en su artículo 2 nombra a Héctor Quesada Ariza como nuevo viceministro de Salud Colectiva, cargo que desempeñaba Chifino. El director del Hospital Marcelino Vélez Santana, Dr. Luis Pichardo, informó que hasta el momento ha recibido varias donaciones del despacho de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández y otras instituciones que aportaron medicamentos y material gastable a través del programa de medicamentos esenciales de Promesecal. Danilo Pichardo explicó que al hospital acuden cientos de pacientes que llegan atraídos por las estadísticas de cero mortalidad materna y una de las menores mortalidad infantil con un 8.3% por cada 1,000 nacidos vivos, debido a las buenas prácticas médicas realizadas por los especialistas en medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía y otras especialidades. Gracias al empeño del presidente Danilo Medina de mejorar la calidad del sector salud, este hospital cuenta con médicos altamente capacitados y con una alta tecnología de primera para el bienestar de la población de escasos recursos.